Ahora vamos a hablar un poco acerca de los programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales en las empresas y la necesidad de adecuarlos a las medidas contenidas en estos protocolos de bioseguridad emitidos tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Salud en nuestro país. Comenzamos haciendo referencia a que la obligación de contar con un programa de gestión de prevención de riesgos está regulado por la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, que establece pues, que es una obligación de los empleadores formular y ejecutar programas de gestión de prevención de riesgos en su empresa, de acuerdo a su actividad. Los aspectos más importantes en cuanto al programa de gestión. Primero, que contar con el programa es una responsabilidad del empleador. Segundo, que el programa debe estar adaptado a la actividad económica a la que se dedica la empresa. Y por lo tanto, tercero, dependiendo del riesgo que la actividad represente para los trabajadores, así deberán ser las medidas que se adopten. Todos hemos estado de acuerdo que es importante llevar, pues, paralelamente el cuidado de la salud con la actividad económica, pero deben seguirse protocolos estrictos para asegurar el resguardo de los trabajadores, la salud y evitar la propagación del virus en los centros de trabajo. ¿Quiénes son los obligados a contar con un programa de gestión de prevención de riesgos y a tener un comité de seguridad y salud ocupacional? Bueno, todas aquellas empresas en las que laboren más de 15 trabajadores o trabajadoras es de carácter obligatorio y permanente, antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Esa obligación le sigue persistiendo a las empresas con más de 15 trabajadores. En relación a aquellas empresas que tengan menos de 15 trabajadores, pero que a juicio de la Dirección General de Prevención Social del Ministerio de Trabajo se considere también necesario por el tipo de actividad que desarrollan, va a ser necesario también, o así lo va a dictaminar la Dirección General de Previsión Social, que se conformen los comités de seguridad y salud ocupacional. En relación a las medidas vigentes para la contención y la propagación del COVID, pues ahí no hay excepción. ¿Ve? Independientemente del número de trabajadores que puedan estar laborando en un centro de trabajo, tomar las medidas es responsabilidad de todo empleador y de cumplirlas también de todo trabajador. En los protocolos que ha emitido el Ministerio de Salud y particularmente el Ministerio de Trabajo, se caracteriza la enfermedad de coronavirus 19 o COVID-19 de acuerdo a la sintomatología, la forma de transmisión y los grupos en mayor riesgo de enfermarse gravemente. Y a partir de estas características de la enfermedad, pues también son las medidas que deberán adoptarse. Verificar si hay trabajadores que estén presentando síntomas de la enfermedad, también deberán implementarse medidas para evitar la transmisión dentro de los centros de trabajo. Respecto de los grupos con mayor riesgo, el decreto 31, que es el que tenemos vigente en ese momento, ya establece algunas medidas prioritarias para este grupo de trabajadores, pues en ese decreto se les ha permitido que puedan optar a no presentarse al centro de trabajo dada la exposición que por sus características pues representan un mayor riesgo de contagio. En cuanto a ese nivel de riesgo, el Ministerio de Trabajo clasifica en tres grandes categorías a los centros de trabajo. Aquellos que están en un riesgo muy alto, en un riesgo medio y en un riesgo bajo. El Ministerio de Salud agrega una cuarta categoría, que son aquellos que se encuentran en riesgo alto, por debajo de los de muy alto riesgo. Y muy importante considerar para poder adoptar las medidas necesarias al tipo de riesgo. Esto es muy importante porque las medidas, si bien es cierto, son genéricas, también se van a tener que ir adecuando y la capacidad de la empresa de poder cumplirlas es la que va a ir señalando la medida en que podrán implementar en toda su capacidad su operación. En ese sentido, tanto el lineamiento emitido por el Ministerio de Salud como el protocolo emitido por el Ministerio de Trabajo han señalado la importancia que tiene o el rol fundamental que deben jugar en estos momentos el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en los centros de trabajo, incrementando su participación tanto para la adopción de las medidas necesarias como para la ejecución de las mismas, verificar su cumplimiento dentro de la empresa para que se garantice que va a haber un control adecuado del riesgo que puede representar a los trabajadores la exposición al COVID-19. Ahora en el tema de la capacitación, dentro de los lineamientos se establece
que a nivel gerencial, los empresarios y en el centro de trabajo tienen que estar completamente capacitados. Esta es una situación sin precedentes para la que no estábamos preparados y eso conlleva a una necesidad mayor de poder informarnos para actuar de la manera correcta, porque en la medida que podamos garantizar a los colaboradores que existe una seguridad en el centro de trabajo, que no existe riesgo de exposición al virus o de contagio masivo, o que el mismo centro de trabajo se convierta en un centro de propagación del virus, eso va a permitir que la operación de la empresa se pueda llevar de la mejor manera.